¿Qué está pasando y cómo podría impactar todo esto en nuestros mercados latinoamericanos? Estamos en contacto directo desde Nueva York con Alberto Bernal. Él es economista, experto en mercados y por supuesto está siguiendo muy de cerca esta situación. Alberto, muy buenas tardes. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Hola Mariela, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias por estar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Por supuesto, la preocupación de la gente. ¿Esto podría ser el principio de algo mayor? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este momento? Pues a ver, lo primero que yo sí diría es que el Silicon Valley Bank es un banco bastante peculiar. Tenía unos activos bastante específicos, muy atados a bonos del gobierno norteamericano, pero también un perfil desde el punto de vista de su balance quizás un poco más riesgoso que otros bancos regionales. Esto es importante decir eso. Ahora, ¿qué está pasando? Esto es diferente al 2008. Pues esto es muy importante que lo entienda la gente. Esto no es el 2008. En el 2008 teníamos una situación donde, por ejemplo, había gente que compraba una casa en Miami, poniendo una casa de $1.000.000, poniendo $10.000 como cuota inicial y el banco le prestaba $990.000. Digamos que en ese momento, en el 2007, 2008, había mucha irresponsabilidad en el sistema. Eso ya no está pasando en Estados Unidos y por lo tanto yo sí creo que hay que hacer muy claro en que esto no es comparable al 2008. Pero estamos teniendo un problema de liquidez y de confianza en el sistema porque la Reserva Federal ha subido muchísimo las tasas de interés para tratar de controlar la inflación y en el caso del Silicon Valley Bank, ese incremento de tasas generó muchas pérdidas en su balance y por lo tanto pues se quebró, como tú dijiste en la introducción. Y esto obviamente es muy complicado porque el sistema financiero es un sistema basado en la confianza. Cuando la gente comienza a desconfiar del sistema, pues va y saca su dinero de los bancos y no hay banco posible que pueda resistir que todo el mundo saque su dinero en el mismo momento. Entonces, por eso es tan importante lo que hizo el gobierno de Estados Unidos ayer domingo, mandando un mensaje de que se garantizan los depósitos, porque cuando el gobierno garantiza los depósitos, debería haber una reacción, digamos, de incremento de la confianza del público para con el futuro del sistema. Alberto, un poco lo que interpreto es que usted adjudica básicamente a la peculiaridad de este banco lo que pasó. La situación es distinta, hay un presidente que respalda, pero claro, ¿no? Estados Unidos estornuda y nos resfriamos todos, ¿no? Eso es un poco, ¿qué podemos esperar en Latinoamérica? ¿De qué manera esto podría afectar a los países latinoamericanos? A ver, yo creo que una de las cosas que sí va a pasar es que debido al mayor riesgo que existe en el sistema hoy en día, los bancos en Estados Unidos se van a volver mucho más conservadores en términos del crédito que le dan a la sociedad. Y cuando el crédito se restringe, pues la gente tiene menos dinero para comprar cosas. Y cuando la gente tiene menos dinero para comprar cosas, pues entonces obviamente tenemos menor crecimiento económico. Entonces yo te podría decir, con la información que tengo hoy, en marzo 13, yo te podría decir que lo más probable, en mi opinión, es que la economía de Estados Unidos y la economía global crezca menos en el 2023 como por culpa de este episodio de bancario. Eso creo que es bastante probable que suceda. Atado a eso, también creo que es bien probable que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, se decida a incrementar las tasas de interés menos comparado con lo que estaba dispuesto a hacerlo apenas una semana, hace apenas una semana antes de este accidente financiero que vimos. Entonces, digamos que unas de sal, otras de azúcar, en el sentido de que crecemos menos, pues es mala noticia. En el términos de que la Reserva Federal sube menos las tasas de interés, es una noticia relativamente positiva para la región y por lo tanto, pues entonces ahí como que empatamos un poco. Alberto, usted hablaba de una situación de riesgo en la actualidad. ¿Riesgo debido a qué? Riesgo a que, debido a que pues tuvimos este accidente bancario y cuando, esto es un precedente, ¿no? Entonces digamos que esto es como cuando uno va
en un paseo familiar y hay un estrellón enfrente de uno en el paseo familiar, pues uno ya queda como con la angustia de que se podría estrellar. Entonces, todas estas cosas, porque todos somos humanos y los humanos actuamos de esa forma, pues al haber tenido este accidente con el Silicon Valley Bank, se nos va a quedar en la mente, en el subconsciente, que quizás pueda haber más accidentes y en ese sentido eso nos vuelve quizás más conservadores en nuestra intención de gasto. Y si todos pensamos lo mismo, entonces decimos, está poniendo la cuestión más difícil, más bien no cambiemos la lavadora, más bien no cambiemos el carro, más bien no nos vayamos de vacaciones, etcétera, pues entonces todo eso comienza a generar menor actividad económica y cuando todo el mundo hace lo mismo, pues la economía se resiente. Alberto, ¿qué va a pasar con los ahorristas de este banco? La buena noticia es que eso ya lo dijo el gobierno ayer. El gobierno de Estados Unidos dijo, si usted tenía un depósito en el Silicon Valley Bank, usted hoy, lunes, puede retirar su depósito. Entonces eso es muy bueno. Entonces ya no va a haber un corralito, digamos. Ya no va a haber una situación donde la gente se queda atrapada con sus recursos dentro del banco. ¿Y cómo se logra eso? Pues es que Estados Unidos tiene un seguro de depósitos. Entonces el FDIC, que es la institución que maneja el seguro de depósitos en Estados Unidos, pues entonces el banco se lo dan al FDIC y si Pedro Pérez en Ohio tiene un depósito de $280,000 y lo quiere sacar, pues el FDIC, el gobierno, le va a girar ese dinero a donde quiera que se lo gire. Se lo quiere girar a JP Morgan, a Citibank, a Goldman Sachs, etcétera. Usted dice y le giramos ese dinero. Entonces es una muy buena noticia, porque cuando la gente tiene acceso a los depósitos, pues entonces ya no debería haber pánico en términos de la sostenibilidad del sistema. ¿Está pasando en este momento que hay ahorristas queriendo retirar sus fondos de otros bancos? ¿Hay efectivamente una especie de temor y a una ola de contagio? Eso estamos viendo y por eso fue que fue tan importante el anuncio ayer. De decir, ustedes van a tener acceso a sus recursos. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener un par de días donde la gente va al banco o se mete al computador y pide que se haga un giro y cuando se haga el giro y la gente vea que tiene su dinero donde lo quiera tener, poco a poco se nos va olvidando esto. Esto, digamos, es importante entender que sí vamos a necesitar es un poco de tiempo para la gente se le olvide este episodio que acabamos de ver. Pero sinceramente creo yo que lo más probable, teniendo en cuenta que el Silicon Valley Bank es como un banco muy particular, lo más probable es que no veamos otros accidentes y por lo tanto poco a poco se nos va olvidando esto. Insisto, esto no es el 2008. El 2008 era una época totalmente diferente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los desequilibrios que existían en la economía, etcétera. En este momento estamos viviendo esta situación porque la Reserva Federal subió mucho las tasas de interés y la Reserva Federal subió mucho las tasas de interés porque apenas nos dejaron salir de vuelta después del confinamiento, la gente se decidió a gastar mucho dinero porque quiso vivir, quiso pasear, quiso comprar cosas, etcétera, después del momento, de lo traumática que fue la pandemia, cuando a la gente le permiten volver a la normalidad, la gente volvió a la normalidad, pero no solamente volvió a la normalidad, sino que volvió a la normalidad con una intención de gastar mucho más. Pero eso también se va a corregir una vez pase un poco más de tiempo. Alberto, bueno, llevando tranquilidad y aprovecho que lo tengo, le agradezco su tiempo y le pregunto por algo de lo que estamos hablando en Latinoamérica, por lo menos desde enero, de la posibilidad de tener una moneda común, así lo plantearon el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, la descartó por completo el presidente de Uruguay la semana pasada. ¿Cómo lo observa usted como experto, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de tener en Latinoamérica una moneda común? ¿Sería útil? ¿Serviría? ¿Ayudaría? Yo creo que la probabilidad de que una moneda común funcione entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Lula da Silva es 0%. No existe ninguna posibilidad de que eso funcione. Creo que la motivación no es lógica.
creo que la única forma en la cual podemos tener una moneda común en Latinoamérica es en el día en el cual todos los países de Latinoamérica tengan una inflación muy baja. Estoy hablando de inflaciones del 2%, 3%, y en ese momento quizás podamos tener una conversación para tener una moneda única como la tienen, por ejemplo, en Europa. Pero sin la posibilidad de que haya política económica digamos, que haya instituciones que puedan manejar la política fiscal de Brasil o de Argentina de una forma similar, hasta que exista eso, no hay posibilidad de que esto funcione. Prometo la última. ¿Qué oportunidades usted que observa los mercados, qué oportunidades de inversión hay hoy por hoy en Latinoamérica? ¿Dónde hay que mirar? Hay muchas oportunidades. Yo creo que ojalá los gobiernos de Latinoamérica entiendan, por ejemplo, algo muy importante que yo todavía a veces no entiendo cómo los políticos no lo entienden. Todos los caminos que nos llevan a la sostenibilidad ambiental, todos, sin excepción, cruzan por la minería en Latinoamérica. Si el mundo se va a salvar de la catástrofe del calentamiento global, necesita muchísimo más cobre, muchísimo más acero, muchísimo más litio y una cantidad de minerales que tenemos en unos yacimientos increíbles en Latinoamérica. Ojalá los gobiernos tengan la capacidad de entender esta responsabilidad y esta oportunidad histórica y le permitan al sector privado actuar para sacar esos minerales del subsuelo que nos pueden generar unos niveles de recaudo tributario que ayudarían muchísimo a mejorar la pobreza en nuestra región. Ojalá el populismo barato que existe en muchos gobiernos desaparezca y que se le dé la oportunidad al sector privado de explotar estos recursos. Alberto Bernal, desde Nueva York, economista, está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en los mercados en Estados Unidos y muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ustedes, mil gracias por la invitación. Hasta luego.